y necesario además, que una cosa es como que sea, qué lindo, pero sobre todo muy, muy necesario. Entonces se armó dentro de este contexto este conversatorio que se va a transmitir por Zoom y Facebook Live, ¿ya? Y que está organizado por la Fundación de Datos Protegidos, como la Pati lo recordaba, y el proyecto, que es muy importante, no olvidarnos de su nombre, es Proyecto Reconectadas, que busca proponer una nueva forma de desafío en la brecha digital de género, en especial en tiempos de pandemia como los que vivimos y donde esta situación ha complicado la vida de muchas mujeres y familias. Es decir, un proyecto que básicamente busca vincular a las mujeres con la tecnología y más específicamente tratar de contribuir a este desafío que se ha llamado brecha digital, pero que realmente es el gran problema de este momento. Cuando hablamos de brecha digital no solo es el hecho de tener o no acceso a Internet, y eso es súper importante. No solo basta con que digan, bueno, hay acceso a Internet. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la conectividad y con el uso, y que tienen que ver con la autonomía de las personas al momento de poder utilizar Internet y el poder sacarle todo el potencial que tiene. Entonces, es muy importante eso, porque no se trata solo de dar acceso, sino más bien de, bueno, obviamente el acceso, el material es lo primero, pero no sacamos nada con tener acceso material si este acceso no va vinculado a un acompañamiento, a un vínculo con un tipo de conectividad digital y de uso digital y de pensamiento respecto a aquello que se está o no difundiendo, divulgando o desarrollando vía Internet. El proyecto que está realizado por Datos Protegidos y cuenta con financiamiento del Fondo de Juntas en Acción de Comunidad Mujer, es importante mencionarlo, y de la Unión Europea, ¿ya? Eso es importante decirlo. Y además, y esto me parece sumamente relevante, se enclava en el territorio, en un lugar particular, que es con las pobladoras de Recoleta, en la comunidad Angela Davis, entonces directamente el proyecto trabaja con esta comunidad, con las mujeres de esta comunidad. Es decir, es un trabajo es un proyecto que cuando dice reconectar y abordar el desafío de la brecha digital, tiene que ver con un trabajo de territorio y con un pensamiento de cómo abordar esta brecha en conjunto. Porque acá no hay como personas iluminadas que van como solucionar los problemas del mundo. Y ese es un enfoque que el proyecto tiene. Tenemos 3 invitadas destacadísimas. Natalia Vinelli, ella es subdirectora, no sé si puede mostrar así un hola o algo así. Ella es subdirectora de proyectos especiales de ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, y fundadora de Barricada TV, canal comunitario de televisión digitales terrestre. Actualmente está a cargo del programa de conectividad para barrios populares. También nos acompaña Paula Yáñez, mi tocaya, Paula, Jocelyn Parra y Natalie Parra, que ahí yo alcanzo a ver a Paula, Natalie, y a Jocelyn se me pierde. Bueno, ellas 3 son integrantes de la agrupación de las pobladoras de Recoleta de la población Angela Davis, así que bienvenida, porque son la otra patita importante de este proyecto. Y por último está la Patricia Peña, quien les dio la apertura. Ella es directora de Fundación Datos Protegidos y coordinadora del proyecto, este proyecto en particular, Reconectadas, y académica del Instituto de Comunicación de Imagen de la Universidad de Chile. Quiero dejar con ustedes, antes de comenzar con las palabras y con una ronda de preguntas que vamos a hacer las invitadas, a Jessica Matus, que es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos, a que nos dé unas palabras y un saludo de bienvenida. Te cedo la palabra, Jessica. Estás sin audio, Jessica. Sí, sí. Gracias, Paula, gracias a toda la gente que está ahora conectada para la presentación de este proyecto. Bueno, Reconectada es un proyecto que está liderado por Datos Protegidos, con la Pati a la cabeza y un equipo importante de la Fundación. Y lo que queremos en el fondo con este proyecto un poco
generar y dejar como sentado un concepto, que nuestra vida real o nuestra vida virtual es tu vida real también, y que las mismas consecuencias que se nos dan en la vida real también las tenemos en la vida virtual. Entonces, nuestros valores como proyecto buscamos que la protección de la mujer, no solo en el aspecto como cotidiano, sino también en este aspecto en la red, una protección digital. Esa protección digital hoy es urgente, hay una urgencia de las mujeres en protegerse. Nosotros buscamos promover una red de protección colectiva de mujeres, por eso este trabajo es colectivo, es colaborativo, es comunitario, porque la forma en que mejor logramos contener la violencia que se da en la red es con sentido de comunidad. Entonces, buscamos por otra parte también anular la revictimización de las mujeres en la red, y creemos que esta manera como de co-creación, porque por eso es lo que estamos haciendo con Angela Davis, con las pobladoras de esta comunidad, es en el fondo buscar esta forma de co-crear esta red para protegernos y buscar en el fondo más adelante ir sumando a más mujeres. Es un proyecto en el fondo de sororidad virtual. Buscamos que nuestro proyecto pueda contribuir y pueda ir generando una comunidad colaborativa que sea en acción, porque justamente los fondos que postulamos y los que ganamos se llaman Juntas en Acción. Entonces, ¿por qué es importante para la Fundación? Bueno, porque necesitamos crear conciencia de las implicaciones que tiene la violencia en Internet, particularmente en el caso de las mujeres, porque el riesgo que conlleva para nosotras es mucho mayor, ya dentro de la población. Por eso, como les decía al inicio, tu vida virtual es tu vida real. Entonces buscamos en el fondo ser un apoyo. Así que, bueno, seguir adelante es un proyecto que además también busca adaptar proyectos o adaptar las tecnologías y buscar alternativas de tecnología y de conectividad para las mujeres. Entonces, creemos que este puntapié inicial es el inicio para este año. La Fundación, una de sus áreas que quiere promover mucho más y fortalecerlo es tecnología y género, buscar alternativas de Internet feminista, así es que eso, bienvenida, y estoy muy contenta de que sean puras mujeres hoy las que están acá presentes para trabajar en este proyecto que es pequeño pero grande a la vez. Muchas gracias, Jessica. Creo que además apuntaste a aspectos esenciales del proyecto. Y antes de comenzar la ronda de preguntas, a propósito de lo que Jessica comentó, súper importante, y para enlazarlo con la pregunta que le voy a hacer a Patricia, Jessica habla de esta idea de la vida real y la vida virtual, la protección y este enfoque de género, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría, Patricia, que justo con este proyecto que Reconectada, que se activó, que tiene distintos fondos de financiamiento, como Junta de Nación de Comunidad Mujer y Unión Europea, y que busca como de alguna manera aportar a la disminución de la brecha digital. ¿Cómo esta iniciativa que se activa en plena pandemia buscar soluciones? ¿Cómo de alguna manera puede partir? ¿Cuál finalmente es la propuesta que se puede como materializar, hacerse carne para estas cuestiones tan importantes como, bueno, lo último que dijo Jessica, por ejemplo, tecnología y género? Uh-huh. Bueno, contarles un poco y ahí después vamos a ir conversando con la Paula, con Jocelyn, con Natalie, que están acá dentro también del Zoom, de alguna manera protegidas, como hablábamos hace un rato, mientras esta transmisión está haciendo en Facebook. Bueno, sin duda el proyecto nace de constatar algo que todas vivimos durante el año pasado, que es entender que efectivamente nuestra vida se empezó a hacer mucho más digital, obligatoriamente, por el contexto de estar en confinamiento, y por esta idea que también me parece súper importante destacarla, que es que todas, particularmente todas y todos, estuviéramos conectados de igual manera, ¿ya? Cuando se toman las decisiones de ir a los confinamientos, a la cuarentena, se dice, bueno, entonces la educación, el trabajo, la podemos seguir desarrollando
gracias a esta conexión a Internet, y creo que en Chile y en todo el mundo, particularmente en nuestra América Latina, se empezó a repetir esta palabra que la habíamos olvidado, que es decir, oye, pero a ver, es que no todas ni todos estamos conectados de la misma manera. No tenemos ni la misma velocidad de conexión, ni tenemos las mismas posibilidades para poder realmente estar trabajando, o para estar recibiendo educación, o para estar, por ejemplo, en una plataforma como Zoom, que de hecho es una plataforma propietaria, hay que pagar una licencia para tener acceso a poder realizar muchas cosas a través de esto, etcétera. Entonces, bueno, empezamos a hablar de nuevo en América Latina muy fuertemente de brecha digital. Y ya sabíamos por estudios anteriores que la brecha digital en América Latina tiene un rostro de mujer. O sea, quienes han estado más excluidas históricamente desde que Internet llega a ser como el eje de esta promesa de desarrollo y de desarrollo tecnológico son las mujeres. Y eso tiene mucho que ver con los distintos roles que cumplimos, ¿no? Que cumplen las mujeres, como jefas de hogar, más aún en pandemia cuando esto se multiplica. Es decir, estamos trabajando desde la casa, tratando de funcionar con la familia, con los hijos, ¿no? Con las hijas, apoyándolos en la educación. Entonces, todo hace que finalmente, históricamente, las mujeres hayan estado ya de por sí desconectadas muchas veces, no necesariamente sacando todo el partido que necesita, ¿cierto?, una persona cuando, como bien tú decías, Paula, se conecta a Internet. Hoy día esta es una conversación muy importante en relación a para qué sirve Internet. ¿Ya? Hemos visto durante toda la pandemia cómo en Chile, por ejemplo, las noticias nos mostraban las filas de personas, de mujeres, muchas de ellas, por ejemplo, esperando hacer trámites que en realidad no podían resolver online porque no sabían. Las mismas chicas, ¿cierto, Paula? Y muchas de ellas han estado apoyando y han estado justamente apoyando a sus propias vecinas en este periodo, que realmente era también entender que, y tomando como ejemplo la población Angela Davis, ¿cierto?, no tenían acceso a Internet, o tenían acceso a través de un teléfono, con un plan de datos muy cortito, etc. Entonces, todo eso nos permitió ir conversando, y ahí surgió muy bien la posibilidad de poder postular a este fondo que se activa desde Comunidad Mujer con apoyo de la Unión Europea, que justamente es un fondo que buscaba de alguna manera generar proyectos para esta emergencia, ¿no? Para cómo seguimos apoyando el fortalecimiento de las mujeres en este periodo de emergencia. Entonces, allí el proyecto fue formulado en dos líneas, ¿no? Primero, como decía, en esta idea de que efectivamente un primer diagnóstico, es decir, en general, en Chile nosotros no tenemos datos muy certeros respecto de cómo es la brecha digital. No están esos datos porque, qué sé yo, el censo, por ejemplo, no preguntó acerca de conectividad, cuando se volvió a hacer hace un par de años en Chile. La Subsecretaría de Telecomunicaciones tampoco pregunta ese dato, y ahora recién en la encuesta de caracterización socioeconómica esperamos que nos permita tener esos datos para saber, por ejemplo, cuál es la real dimensión de la brecha digital de género. Es decir, hay una diferencia entre hombres y mujeres, y ir preguntando un poco más allá. Pero el tema de la falta de conectividad sin duda era un tema. Y por otro lado, también sabíamos que además de esta necesidad de entender mejor cómo sacarle provecho a Internet, que a pesar de que ya lleva Internet un buen rato junto a nosotros, aún todavía, como dije hace un momento, ¿cierto?, muchas veces no tenemos tan claro cómo funcionan muchas cosas, cómo sacar un correo, cómo hacer trámites, cómo funcionan hoy día las plataformas, cómo se busca información, qué relación tienen las redes sociales, cómo funcionan las redes sociales, etcétera. Y un punto muy importante también en ese uso de las redes sociales, como lo mencionó la Jessica, tenía que ver con, además, que se estaban acrecentando las situaciones de violencia digital de género, ¿ya? Es decir, cada vez más durante la pandemia, como lo han mostrado distintos estudios, teníamos además un otro elemento, que era que estar conectado en Internet, muchas veces estar conectado en redes sociales, significa también estar expuesta a recibir o vivir distintas situaciones de violencia de género. ¿Vale? Entonces ahí fue donde juntamos digamos, pudimos conocer el trabajo de las pobladoras, que ya después Paula, Natalie y Jocelyn les van a contar con más detalle, que es un trabajo admirable que hacen en terreno, que habían estado realizando más durante la pandemia, y fue que efectivamente tuvimos la oportunidad de poder realizar el proyecto. Entonces, en realidad, nuestro proyecto, que junto a otros 11 proyectos fueron financiados para este periodo por el Fondo Juntas en Acción, busca básicamente tres cosas.
La primera tiene que ver con efectivamente generar un modelo de alfabetización digital que ayude a generar un sistema como de mediadoras en el territorio, de mediadoras en la comunidad, ¿no? Porque sabemos que efectivamente durante todo este año vamos a seguir también en confinamiento, lo más probable, y vamos a seguir con el mismo problema. Y el punto ahí es cómo hacemos que en las comunidades vuelvan a surgir personas que ayuden a sus vecinas y a sus vecinos a resolver estos temas de no saber usar Internet. Hoy día decir no saber usar Internet es como cuando antes, con mucha vergüenza, ¿cierto? Algunas personas, ¿cierto? Algunas mujeres podían decir, oye, no sé leer o escribir, ¿ya? Hay que trabajar, como decías muy bien, Paula, un acompañamiento y ver de qué manera podemos efectivamente entregar herramientas, recursos educativos que además, entendiendo que estamos en pandemia, como nos ha pasado ahora en la ejecución de este proyecto, uno puede haber pensado en actividades presenciales, pero sabemos que a lo mejor no las vamos a poder hacer. Entonces, bueno, ¿qué usamos si no podemos juntarnos en el territorio? ¿Cómo podemos hacer llegar ese material? A través de un audio, a través de un pequeño video, a través de información, infografía, acompañar cuando efectivamente podamos estar en los territorios y cuando se nos permita de alguna manera tener esto que muchas veces la cuarentena no nos permite, que es volver a interactuar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Y la tercera parte muy importante que de alguna manera este proyecto también va a permitir tener en la población de Angela Davis un pequeño piloto, es efectivamente poder adentrarnos en las distintas alternativas que podemos tener para solucionar los problemas de conectividad que hay en el barrio. La población Angela Davis, como muchas otras poblaciones de la periferia del Gran Santiago, se considera parte de estos barrios o zonas rojas, donde el problema principal es que llega muchas veces un solo proveedor o no llega ningún proveedor con Internet a las poblaciones, por una serie de razones que van desde se los considera barrios peligrosos o se los considera barrios donde no hay una demanda. Recordemos que en Chile tenemos un modelo neoliberal, es decir, tenemos un modelo que ha puesto el tema de la conectividad en manos del sector privado, por lo tanto es algo que se regula en una oferta y una demanda. Y ahí es muy importante, ¿cierto?, volver a insistir que no es lo mismo estar conectados, por ejemplo, con una conexión de banda ancha, que es lo que permite, por ejemplo, una casa tener streaming, poder tener una plataforma para teleeducación, poder trabajar con toda la libertad porque tu calidad de internet va a ser buena, no se va a caer, etcétera, a tener un plan de móvil, ¿no?, que a lo mejor se me va a acabar luego porque es un plan muy acotado, me permite entrar a ciertas aplicaciones, las aplicaciones gratuitas, como muchas veces se ofrecen. Entonces, vamos a explorar en este tiempo, estamos explorando ya alternativas que van muy de la mano de lo que son las redes comunitarias de Internet, que es una mirada muy interesante que está ocurriendo hoy día en América Latina, que justamente también ahí va a ser el aporte que nos va a comentar Natalia, cómo podemos pensar en que también las comunidades de sectores populares puedan participar de esas soluciones. Y ahí, bueno, ¿quiénes son las beneficiarias? Que en el fondo, ¿quiénes son nuestras socias? Nosotros más que hablar de beneficiarias hablamos de nuestras socias, son, bueno, todas las mujeres que podamos llegar en estos meses. Estamos trabajando desde octubre, ahora viene toda la parte de realización de talleres y de alguna manera también el trabajo en terreno que podemos ir haciendo en la medida en que también tenemos que respetar los protocolos de COVID. Entonces estamos pensando en mujeres como todas nosotras que hoy día están muchas veces trabajando, o a lo mejor se han quedado cesantes, que son mujeres jóvenes, hay también mujeres mayores, hay vecinas que están a cargo de ollas comunes, estos comedores solidarios que tenemos funcionando en Santiago, están a cargo igual de sus hijos, están a cargo de sus vecinas, sus vecinos, en fin. Esos son los tres ejes fundamentales, Paula, y para todos quienes nos están viendo, de qué es lo que buscamos abrir y proponer con este proyecto. Pati, muchas gracias. Creo que expusiste unos puntos fundamentales, además del proyecto, también de la problemática general respecto a la conectividad y a la relación de Internet y la tecnología con las mujeres, y también para irlo asociando con las preguntas que vienen para Jocelyn, Paula y Natalie. Voy a hacer un breve paréntesis, decir que las preguntas, si alguien tiene preguntas, las puede escribir en el chat o en el chat del Facebook. Así que si alguien quiere eso para la segunda ronda. Primero, quiero rescatar lo que la Pati comentó respecto a la falta de información, lo que se podría decir como dato duro, que no tenemos muy claro esta brecha, de qué se trata, qué compone, cuál es su magnitud,
a qué le estamos llamando conectividad, y por otro lado, un montón de conceptos que empiezan a aparecer, cómo funcionan las redes sociales, internet para qué, etcétera. Y también como esta misma digitalización va modificando y unido además a este proceso de pandemia y de medidas sanitarias, a modificar la noción de territorio, ¿cierto? Como que el territorio ya no es la plaza, ya no puede ser la calle, porque a veces estamos impedidos de salir de ahí. Entonces, aquí la primera pregunta para Jocelyn, Paula o Natalie, no sé cuál de las tres lo quiera comentar o lo pueden trabajar entre las tres, es cuál es el trabajo que realiza, en términos concretos, la agrupación Las Pobladoras de Recoleta. Si nos pueden dar una introducción sobre eso, para luego ya preguntarles directamente sobre cómo están activando este proyecto Reconectada en la población, en el territorio. Bueno, ¿se escucha? Sí. Primero que todo, saludarlas a todas las presentes. Yo soy Paula Yáñez, soy presidenta de la organización Las Pobladoras. Bueno, nosotros igual tenemos una historia un poco larga, porque hemos ido un poco mutando nuestro trabajo en este último tiempo. Inicialmente nos formamos con la idea de levantar espacios organizados de mujeres en la comuna. Era una necesidad súper potente en el territorio. Nos juntamos inicialmente previo a la marcha del 8M del 2018, creo, 2019. Fue la primera como unión que tuvimos, que tenía más bien este objetivo de juntarnos y marchar juntas. Después de esto empezamos a trabajar, nos empezamos a reunir más y nos organizamos finalmente, nos constituimos como Las Pobladoras. Primero fuimos Las Pobladoras en Resistencia. Y en Resistencia tenía esta característica especial porque, bueno, nosotros venimos de una comuna vulnerable, nosotros vivimos en poblaciones vulnerables, estamos al lado del Ángela, aquí está la OSA, hay mucha vulnerabilidad aquí en este territorio. Y inicialmente partimos con la idea de sensibilizar a la población y educar a la población en temática referente al feminismo y de la perspectiva de género. Para esto empezamos a hacer conversatorios, charlas, reuniones. Nosotros hacíamos una especie de lo que le denominábamos las tertulias, que nos reuníamos con otras organizaciones de mujeres, no necesariamente consideradas o autodenominadas como feministas, pero nos reuníamos con la idea de conversar, de conocernos y de ir un poco desmitificando estas creencias medias negativas del feminismo. Acá en nuestro territorio particularmente hay mucho rechazo al feminismo, hay mucha falta de información, porque la brecha no solamente es digital, acá la brecha educativa y la brecha del acceso a la información está constantemente en nuestros territorios. Sin embargo, bueno, tuvimos todo un año trabajando a partir de este propósito y obviamente la crisis sanitaria y la pandemia nos dio vuelta a este trabajo, que ya no solamente podíamos estar en esto de las charlas y la educación, sino que teníamos que ser un poco más concretos y trabajar en el territorio. Y empezamos a generar diferentes estrategias para ayudar a la población, específicamente a las mujeres y también a las familias completas, porque la crisis sanitaria afectó a todas las familias, no solamente a las mujeres, y empezamos a generar diferentes estrategias de ayuda, un poco para aplacar esta falta y la ausencia total del Estado, sobre todo en las comunas más vulnerables. Y ahí empezamos con campañas desde hacer cajas de mercadería, todo autogestionado con donaciones, hicimos campañas de la leche para los niños porque, bueno, nosotros recibimos las leches, o sea, las cajas de mercadería, por ejemplo, del gobierno en alguna instancia, que nos parecía un chiste. Entonces empezamos a compramos carne, compramos cosas para las familias, para los niños, las niñas, los niños, hicimos todo lo que pudimos, incluso hicimos canastas directamente para las mujeres, para la higiene, y eso fue lo que nos motivó este último año, que fue lo de la pandemia. Fue un trabajo súper arduo, súper intenso, nos arriesgamos harto, tuvimos que salir harto, pero en realidad esto pasa cuando hay un Estado que está ausente, que son las organizaciones sociales de base, las personas de la población organizada, las que tienen que entregar cierto apoyo y garantías a la ciudadanía, porque acá no había nada más que nosotros organizados. Y eso es como a grandes rasgos lo que hemos hecho en estos años, como que estamos juntas, conformadas. Ahora, de a poquito, a esta falsa normalidad que se están instaurando, hemos ido retomando esto de generar
instancias más participativas, estamos trabajando en el proyecto de Reconectadas y también estamos visualizando nuevos talleres. Nosotras dentro de la organización tenemos la suerte y la riqueza de que hay muchas diferentes profesiones o oficios, tenemos una matrona, entonces estamos ahora pensando en hacer un taller de derechos sexuales y reproductivos, cosas como la idea es haciendo diferentes talleres que vayan llegando a la población. En este contexto, evidentemente, es mucho más complejo porque existe esta brecha digital. Nosotros antiguamente nos parábamos en la plaza, hacíamos difusión y llegaba, no sé, pues la señora que es jefa de hogar podía llegar quizás a nuestro conversatorio, a nuestra charla. Ahora es mucho más complejo. Entonces, para nosotros empezar a participar de este proyecto nos cayó como anillo al dedo en realidad, porque estábamos un poco atrás en todo esto que tiene que ver con la tecnología, con las redes, y efectivamente nos va a facilitar mucho nuestro trabajo para lo que viene. Yo no sé si las chiquillas quieren agregar algo, Nati. Hola, un gusto estar aquí. ¿Me escuchan bien? Qué bueno. Yo me sumé un poco más tarde a las pobladoras. Yo ingresé el año pasado, no estoy desde la fundación, pero me invitaron a participar desde el Centro Cultural, Social y Deportivo Isaac Tapia, donde yo soy parte de la directiva, y también desde la Junta de Vecinos Angela Davis. Entonces yo estoy metida así como en el meollo de la Angela Davis. Soy participante activa de la actividad y de todo lo que se vaya desarrollando en función y en apoyo de los vecinos. Nosotros este año también estuvimos realizando trabajo en terreno, entrega de mercadería, hicimos olla común desde marzo, desde la primera semana de abril estuvimos haciendo entrega de alimentos a las familias que más lo necesitaban. Entregamos alrededor de 4.000 almuerzos semanales, con un trabajo arduo de la Junta de Vecinos y del Centro Cultural. Y en ese intertanto de conocer más a los vecinos, porque claro, nos arriesgábamos a verlos todos los días, conocíamos su realidad. Entonces, ahí se vio la brecha que se producía a nivel comunicacional. La gente no tenía posibilidad de hacer su trámite. Si a todos le decían activen la clave única, algunos era como que le estaban hablando en chino. Tampoco podían apoyar en los estudios y en los trabajos de sus hijos del colegio, porque si tenía un hijo en prebásica, otro en media, otro que tal vez logró entrar a la universidad, no tenía ni siquiera un computador en una casa. Entonces nos dimos cuenta que entre la burocracia que se produjo para que algunas familias pudiesen conseguir un computador, y la intención de la familia de decir, sabes que en realidad mejor no voy a hacer nada, por el miedo a enfrentarse a este trámite gigantesco y horroroso de ir a poner la cara y de pedir. Entonces, este proyecto se nos viene de manera así casi mágica, como que cayó del cielo, porque estábamos en un momento como estancados, no sabiendo qué íbamos a hacer. Porque claro, nosotros tenemos toda la intención de que la gente, la población se conecte, y se conecte como... No se conecte porque ya no nos podemos juntar en una sede, no nos podemos juntar en la plaza, ya no podemos hacer eso, pero sí no se pueden desconectar. La gente necesita de otra gente para poder vivir. Entonces, esta conectividad ahora nos va a permitir en este proyecto que la gente se reencuentre desde otra perspectiva. Entonces, me parece muy interesante, muy agradecida por participar y de seguir aprendiendo. Estoy ahí para ponerle harto cariño. Muchas gracias a Natalia y a Paula. Realmente el trabajo que hacen es súper importante y admirable, y me parece también como impresionante como los contextos, las coyunturas de repente develan necesidades que están ahí, ¿cierto? O sea, ya no podíamos decir, no, esto no existe en términos de brecha digital, porque ya no había cómo funcionar. Es decir, o nos metíamos en este carro o simplemente nos quedábamos afuera. Y eso es súper relevante, y también es súper admirable que hayan decidido subirse al carro, porque no es fácil. La Jessie antes hablaba, por ejemplo, de las compañías, de la conectividad. Yo vivo en Santiago Centro y mi edificio solo tiene acceso a una compañía porque se las repartieron.
entonces no tengo nada que hacer. O sea, hay un montón de problemas que a veces, o sea, que rodean, bueno, a estos sectores, nosotros no estamos tan lejos en realidad, y que son muy relevantes a la hora que vienen desde cuestiones materiales hasta cosas incluso psicosociales, que tienen que ver con un acercamiento de la mujer hacia la tecnología, ¿ya? En ese sentido, quiero preguntarles también a la misma Jocelyn, Paula y Natalie, ¿cómo ha sido activar el trabajo en la población, con las pobladoras de Recoleta? Si han existido resistencias, si existió más bien como miedo, susto, ánimo, etcétera. No sé si alguna me puede contar algo sobre eso. Bueno, el trabajo en general acá en la comuna ha sido... Te cuento, nosotros nos movemos en la zona norte de la comuna principalmente, que es la población José Santosa y la Ángela Davis. Si bien somos poblaciones vecinas, las características demográficas y particulares de cada una son súper diferentes, las poblaciones en sí. Evidentemente la población José Santosa es una población mucho más, tiene un poco más de rechazo a esto del feminismo. Es una población de mucho adulto mayor. Yo creo que acá hay muy pocos niños y niñas, no hay prácticamente, no así la Ángela Davis. Entonces somos territorios muy difíciles, o sea, muy diferentes, perdón, y este tiene una característica un poco más difícil de trabajar y de llevar la teoría, de llevar un poco esto que para muchas personas y para muchas mujeres y hombres también es muy rupturista, hay mucho miedo. Inicialmente fue muy difícil. Fue muy difícil y de hecho a nosotros mismos, nosotras mismas como organización, como mujeres, nos tuvimos que replantear nuestro trabajo y cómo íbamos a llevar el trabajo feminista y de género a un territorio que podía tener estas características tan complejas. Y por eso nosotros empezamos muy lento. Esto fue un trabajo de hormiga. No llegamos acá con los pañuelos verdes haciendo intervenciones pro aborto. Nosotros llegamos acá educando un poquito de a poquito, haciendo conversatorios, tratando de llegar a la gente de manera súper respetuosa, y desde la compañía, desde la sororidad, de generar espacios de conversación. Entonces así partimos. Al principio fue difícil, luego ya que empezamos a generar también otras estrategias que tenían que ver con intervenciones, cuando ocurrieron algunos casos un poco emblemáticos de violencia de género acá en Chile, el caso de Antonia, hicimos convocatorias y ahí empezamos a tener un poco más de aceptación porque la gente se daba cuenta que nosotras no éramos estas, como me carga decirlo, me molesta mucho decirlo, pero lo voy a decir, feminazis. Entonces se empezó un poco a desmitificar esto y tuvimos mayor aceptación. Ya cuando pasó esto que contábamos anteriormente de la pandemia, que la gente realmente palpó la necesidad, porque acá existía esta creencia de la clase media. Y con la pandemia y con la crisis sanitaria, efectivamente a la gente se le cayó la pobreza un poco en la cara. Sí, entonces con eso muchas de las personas que a veces no estaban de acuerdo con lo que nosotros hacíamos se dieron cuenta que la organización social es súper potente en este tipo de acciones, o sea que se necesita de esta organización para levantar ciertas instancias que, vuelvo a repetir, estaban ausentes de parte del Estado. Entonces en ese sentido ya con la pandemia la aceptación fue mucho mayor, las chiquillas también, como decía la Natalie, trabajan paralelamente en la organización del Centro Cultural, levantaron ollas comunes, nosotras nos poníamos acá en la esquina a hacer lo que alguna vez llamábamos como puntos de la dignidad con otras organizaciones que le entregábamos información, por ejemplo, del registro social de hogares. La gente para la pandemia, el registro social de hogares era casi como lo más importante para sus vidas, para poder recibir beneficios. Mucha de esa gente lo desconocía. Entonces la gente... si bien al principio fue difícil, luego ahora con el paso del tiempo, cuando fueron dándose cuenta de la importancia de la organización social, ha sido mucho, mucho más fácil. Es un camino largo, sobre todo cuando se quieren abordar temáticas como el feminismo, temáticas súper como que generan debate como el aborto. Nosotros tratamos de hacerlo de manera súper respetuosa y también entender que no todas las mujeres, y ese es como también un poco nuestro lema como organización, que no todas las mujeres tienen el mismo capital cultural. Acá no todas las pobladoras son personas que estuvieron en la universidad y no tienen por qué, por ejemplo, saber sobre el feminismo, no tienen por qué entenderlo. Y esa es nuestra idea, que incluso las mujeres que no entiendan o sea, que no se consideren feministas, logren entender el feminismo. Y ese es como nuestro objetivo. Y eso es como a grandes rasgos el trabajo.
Muchas gracias, Tocaya. Me quedó, o sea, al menos creo que fue una muy buena explicación, y aparte creo que nos dejas muchas cosas para pensar, porque es muy interesante esto que, bueno, tanto la pandemia devela este tema de la brecha digital, la pandemia devela que esto que yo creía que era clase media, en realidad no soy tan clase media porque soy muy vulnerable a cualquier evento contextual, y en realidad pasan los meses y simplemente no puedo pagar la luz. Y por otro lado, como el enfoque de género desde el feminismo, y como ustedes fueron abordando las temáticas feministas también desde un lugar súper comprensivo, porque claro, a veces uno está con el pañuelo verde, etcétera, y eso genera una distancia con un montón de personas, y cuando uno quiere más bien es como integrar, entonces desde dónde entrar. Eso es súper importante, sobre todo cuando se usan epítetos como feminazis, que son absolutamente desproporcionados, porque ninguna mujer está teniendo un campo de concentración ni matando personas. Entonces, por muy radical que sean su idea, es una comparación sinceramente no solo ofensiva, sino que genera una realidad ridícula. Y eso lo quiero vincular, lo último que hablaba la Paula, con lo que la pregunta para Natalia, con nuestra invitada internacional. Bueno, quiero recordar que Natalia viene del mundo de los medios comunitarios, o sea, ya tienes un camino forjado ahí. Fundaste una señal de TV comunitaria en Buenos Aires, que me parece increíble, que se llama Barricadas TV, y actualmente estás en esta, no sé si asociación, agrupación, Ente Nacional de Comunicaciones, en Argentina, ¿cierto? Que entiendo que es como un equivalente a una subsecretaría de telecomunicaciones, algo así, ¿cierto? Ahí quizás nos puedes explicar mejor. Y tienes un programa, o eres parte de un programa que potencia la conectividad para barrios populares, y que ha sido la respuesta que ha dado el gobierno o Argentina, el Estado argentino, para cerrar o buscar disminuir la brecha. En ese sentido, también preguntarte qué datos tienen respecto a esa brecha, y digital en pandemia, y que están trabajando en 4.000 barrios. Entonces, si nos puedes contar sobre los objetivos de ese programa, pero también complementar los objetivos del programa con el diagnóstico del programa. ¿Ya? No sé si me entiende. También cómo llegaron a diseñarlo, bajo qué diagnóstico. Eso. Muchas Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, y la verdad que un gusto compartir un espacio de reflexión con tantas compañeras. En el último tiempo estuve participando en muchas charlas sobre temas de internet, conectividad, tecnologías, y casi todos son varones, o sea, encontrarse con tantas compañeras es realmente una muestra del laburo que vienen desarrollando ustedes en Chile. Bueno, les cuento un poco primero cómo llegué al ENACOM, digamos, como planteabas vos recién. Yo vengo de los movimientos sociales, de los medios comunitarios, de la participación en un canal de televisión que logró, después de muchísimo laburo, estar en televisión digital abierta, con licencia, y en el contexto de la militancia política y social, llegó al ENACOM con el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una alianza de gobierno donde yo participo en un espacio que se llama Frente Patria Grande, que de alguna manera representa, digamos, el rol de los movimientos sociales en las distintas áreas del gobierno. Y dentro de esto, obviamente, el tema de la comunicación, el ENACOM, yo diría que es más bien una síntesis entre la Subtel de Chile y el CNTV, o sea, las dos zonas están, digamos, representadas en el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el organismo que regula los medios y las telecomunicaciones en mi país. Y dentro de eso, en el marco de esta negociación, para que los movimientos sociales tuviéramos una representación en la función pública, en los roles de Estado, pensamos y diseñamos una subdirección de proyectos especiales dentro de la Dirección de Fomento y Desarrollo, que se ocupara concretamente de la conectividad para los barrios populares. Lo que hay que decir es que en mi país están registrados en un registro que se elaboró en 2016-2017 entre el Estado y las organizaciones sociales, que se llevó adelante un censo y contabilizó
4.416 barrios populares en todo el país. La forma de considerar que es un barrio popular tiene que ver, desgraciadamente, con la carencia, es decir, con la carencia de servicios, de uno o más servicios, dos o más servicios, y obviamente dentro de ese censo que se hizo, se encontró que el 65% de los barrios no tenía acceso a Internet o ese acceso era muy deficiente. Es decir, que estamos hablando de una proporción muy grande porque ya 4.416 barrios donde viven más de 4 millones de personas, quiero decir, 4 millones de personas, casi 5, que habitan esos barrios, estamos hablando del 10% de la población total del país. Entonces es un número muy importante y que a su vez el 65% no tiene acceso a conectividad. Cruzado también desde una perspectiva de género, encontrás muchos datos que son interesantes, por ejemplo, que la tasa de desocupación de las mujeres residentes en los barrios populares es del 22%, que es exactamente el doble que la tasa de desocupación de mujeres relevadas en la cuenta permanente de hogares, que es a nivel nacional, es decir, que en las mujeres pobres la tasa de desocupación es del doble, que muchas de estas mujeres trabajan y están organizadas en cooperativas y espacios de economía popular, que el 34% de las mujeres tiene, digamos, la ocupación más relevante que tienen corresponde a tareas en el hogar que no tienen sueldo, ¿sí? La mayoría de ellas también desempeñan trabajos que no están registrados, es decir, que hablamos de una situación de precariedad para los habitantes y las habitantes de los barrios y para las mujeres en particular, que es muy importante. En este contexto empezamos a trabajar desde NACOM en el diseño de herramientas que pudiera responder a las necesidades que ponía la pandemia en primer plano, en foco. Digo, el tema de la brecha digital es un tema que venimos discutiendo hace años, desde el punto de vista teórico, que en la academia tiene espacios, digamos, de discusión, que tiene tratamiento, pero la pandemia lo que hizo fue tirarlo sobre la cara y plantearlo no solamente como un problema de discusión, sino con efectos concretos en las condiciones de vida. Y en este marco me parece que las decisiones que se tomaron fueron decisiones que estuvieron a la altura de un tema que los mismos movimientos sociales, las organizaciones populares, la ciudadanía volvió a poner en agenda. La campaña electoral no tuvo el tema de la conectividad ni el tema de la comunicación como uno de los ejes, y esto es algo que hay que remarcar, digo, hablar de comunicación y conectividad desde la perspectiva de los derechos no era un tema que estuviera planteado durante la campaña electoral, y realmente poder dar cuenta de un tema que la propia ciudadanía y sobre todo las organizaciones populares pusieron en la agenda pública nuevamente a partir de la situación que se vive con la pandemia, bueno, y que haya al otro lado un Estado que escucha y piensa herramientas para poder darle respuesta, me parece que es de lo más interesante. Y en el contexto de estas herramientas, lo que es primero, digamos, la primera herramienta que se llevó adelante fue un plan de emergencia que tenía que ver con dar respuesta en lo inmediato al consumo de Internet a través de dispositivos móviles y a través de datos, es decir, se empezaron a repartir tarjetas prepagas de telefonía para que los chicos y chicas en los barrios pudieran acceder a Internet y poder acceder a plataformas virtuales como esta que ahora estamos utilizando. También se definió que las plataformas educativas no generaran costo de datos en su navegación para que también pudiera continuar la educación virtual. Se repartieron algunas tablets entre algunas personas, digamos, y colectivos, tanto en mujeres rurales como en los barrios populares, para que también pudieran tener acceso a través de esas herramientas concretas, digamos, para poder acceder a Internet. Y, digamos, en este contexto que estamos hablando de todas medidas que tienen que ver con la emergencia, bueno, medidas, digamos, más de largo plazo que tienen que ver, por un lado, con la actualización de la red federal de fibra óptica, con el decreto 690, que es un decreto que hace pocos meses fue presentado por el presidente de la Nación, que establece una prestación básica universal para poder acceder a servicios de telefonía, de televisión por cable y de acceso a Internet, digamos, con un costo mucho mayor, con un costo mucho menor, digamos, que permita a las distintas personas
poder acceder y que nadie quede excluido, digamos, por eso, digamos, la idea de construcción de una tarifa social. Se restituyó con este decreto la condición de derecho humano y de servicio público a Internet, y finalmente también como una posibilidad de poder llevar infraestructura a los barrios y poder desarrollar programas que fueran mucho más largos en el tiempo y que se desarrollen, digamos, brindando Internet de calidad, porque también eso es otra cuestión importante, digamos, que Internet sea un Internet de calidad, que las personas puedan acceder a Internet desde su casa, que no necesariamente tengan que ir a la plaza pública, sino que puedan tener, como todo el mundo, Internet en su casa. Desarrollamos este programa de conectividad para barrios populares que trabaja con prestadores de Internet o con redes comunitarias que tienen posibilidad de presentarse con proyectos que se financian en un 100% por parte del organismo con fondos del Servicio Universal, que es un fondo fiduciario creado por ley para llevar Internet ahí donde no hay, y estos programas, digamos, benefician a aquellos prestadores que presentan proyectos para desarrollar la infraestructura de conectividad en los barrios y la interconexión con las redes mayoristas. Así que bueno, eso es una de las herramientas. Si después quieren les cuento un poco más en fino cómo se vienen desarrollando hasta ahora, digamos, este programa que, bueno, desde septiembre abrió su convocatoria y en la actualidad tenemos cerca de 20 proyectos presentados que involucran cerca de 400 barrios de los que están registrados en el RENAVAP. Natalia, muchas gracias por, bueno, tu clarísima exposición además. Hablando de calidad de Internet, me caí unos cuantos minutos así, no los logré escuchar todo, así que quizás te voy a hacer alguna pregunta que ya está un poco, ya fue respondida. Primero, me interesa mucho que puedas como quizás explicar un poco más el tema de la infraestructura, de cómo generaron esta infraestructura, porque creo que ese es el gran tema. Bueno, y además, creo que eso ya para otro conversatorio, con cómo nos estamos repartiendo la nube, ¿cierto? Que eso ya es otro tema. Y por último, porque creo que ya lo hablaste, lo enfocaste inmediatamente desde las políticas públicas, no sé si puedes dar cómo esto ingresó en las políticas públicas, cómo se hizo tema, porque algo que pasa acá, no sé, es un diagnóstico personal, pero creo que es bastante recurrente, que son temas muy difíciles de posicionar. O sea, cómo finalmente esto se posicionó en una agenda pública, en una agenda de un gobierno. Entonces, si podrías hablar un poco más de esos dos temas, sería súper. Sí, a ver, yo recién hablaba de que las organizaciones sociales centralmente reposicionaron el tema en la agenda pública. Me parece que es interesante, digamos, remarcar esto porque justamente, digamos, todo lo que significaron los 4 años del macrismo al frente del gobierno argentino implicó que se fue para atrás, sí, una regresión muy importante en materia de derecho a la comunicación y a la conectividad. Entonces, hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Ley de Medios, de la comunicación como derecho, había quedado completamente fuera de la discusión en la agenda pública. Entonces, ahí creo que justamente fue la pandemia que puso de manifiesto no solamente en sí mismo la conectividad como derecho, sino también cómo la ausencia de conectividad afectaba a otros derechos. Digo, el derecho a continuar la educación a través de plataformas virtuales, el derecho a la telemedicina, el derecho a continuar trabajando vía teletrabajo, el derecho a encontrarse a través de las plataformas con los seres queridos, las presentaciones para cualquier subsidio y apoyo generado desde el Estado, que había que aplicarlas a través justamente de herramientas virtuales. Entonces, no tener internet implicaba implicaba y sigue implicando, digamos, en todos nuestros países, que hay habitantes de primera y de segunda, es decir, porque hay evidentemente una serie de herramientas que tienen que ver con el acceso, que en parte también es cierto lo que vos decías al principio, una cosa es acceso, otra cosa es un consumo crítico, digamos, pero creo que si no hay acceso no podemos ni llegar a hablar del consumo crítico. Entonces, ahí es cuando finalmente
se reposicionó el tema en la agenda, hubo una escucha y un diseño de políticas públicas más en general, y en particular este programa de barrios populares, que es una herramienta concreta dentro de una política general. Es decir, no podemos pensar que el programa de conectividad para barrios populares va a resolver todo el problema de la conectividad en la Argentina, sino que es una de las herramientas, una de las políticas que dentro del marco de una política pública nacional que tiene en el decreto que restituye la condición de esencialidad y de servicio público a Internet y habilita la tarifa social, bueno, es una de las herramientas que en ese marco general se está desarrollando. Obviamente, la profundización de la red federal de fibra óptica de ARSAT en todo el país, la creación de nuevos nodos en los pueblos en los cuales no hay, la iluminación de más de 35.000 kilómetros de fibra óptica y hacerla crecer, la renovación de las plaquetas para que puedan brindar mayor velocidad de subida y de bajada, y estoy hablando de la red federal de fibra óptica, digamos que es de la Sociedad Anónima del Estado Nacional, me parece que son centrales. Digo, el fondo fiduciario que financia un programa como el de conectividad para barrios populares está establecido por ley, pero es un fondo repagador, es decir, es el Estado que va a reparar ahí donde Internet no hay. Cuando pensamos una política pública más general, hay que pensar un diseño general para todo el territorio nacional, donde esto es una herramienta. Y en este sentido, lo que me parece que es interesante, además de la apuesta del Estado al financiamiento del 100% del desarrollo de los proyectos, es que permite articulación entre distintos sectores. Es decir, el destinatario, la destinataria de estos proyectos son los habitantes y las habitantes de los barrios, y eso conceptualmente es una ruptura frente a lo que se venía haciendo desde el organismo. Es decir, en primer lugar, lo que importa es llevar conectividad. ¿Quién lleva esa conectividad? Bueno, ahí ya estamos hablando de prestadores de Internet, que pueden ser pequeñas empresas o que pueden ser cooperativas de servicios que ya venían prestando servicio de conectividad y que obtienen fondos para extender su infraestructura en el barrio, o puede ser el propio barrio organizado que se constituye como red comunitaria y se hace cargo del desarrollo de la obra de infraestructura y luego de prestar el servicio de Internet. Entonces acá hay un montón de elementos que entran en juego. Lo que siempre marcamos es que no en todos los barrios están dadas las condiciones para generar una red comunitaria. Obviamente desde el lugar que vengo yo, la autogestión es como para mí el número uno, y de hecho el primer proyecto que aprobamos es una red comunitaria, ¿no? Y es la primera vez que el Ente Nacional de Comunicaciones financia una red comunitaria que va a llevar Internet a 5 barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no en todos los lugares están dadas esas condiciones. Yo lo discutía mucho con mi organización en el Frente Patria Grande, es que yo vivo en un barrio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un barrio común de clase media de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, quiero Internet, levanto el teléfono, contrato, y contrato uno, contrato otro, vienen, me lo ponen y ya está. Yo, digamos, plantear que la única opción para los barrios populares tiene que ser que se capaciten, que aprendan a utilizar la tecnología, que armen un proyecto, que lo presenten, que pongan en funcionamiento todo el equipamiento, que compren el mega mayorista, que lo dividan, que mantengan la red, digamos, a ver, es también bastante desigual, porque a mí no me lo están pidiendo. Entonces, hay que pensar una política pública que donde haya organización capaz de sostenerlo, por decisión propia, por gusto, por temática, por tradición, por definición política, bueno, ahí están todos los recursos para acompañarlo. Cuando eso no está, facilitar la articulación entre esas organizaciones que tienen presencia en el territorio, que lo conocen, que son parte de la vida de los barrios, las cooperativas de servicio o las pequeñas empresas para poder brindar este servicio, que el servicio se cumpla, que se bonifiquen instituciones significativas de la comunidad con un Internet gratuito para que quien no pueda pagar la tarifa social no se quede sin nada y pueda acceder a un merendero, un comedor, a un centro cultural y pueda acceder a Internet desde ahí cuando no lo pueda hacer desde su casa, que se puedan desarrollar estaciones tecnológicas que serían como una especie de cibercomunitarios para que aquellos que no tienen acceso a herramientas que les permitan conectarse a Internet puedan encontrarlas ahí. Entonces pensamos que en esa articulación entre distintos actores, que podemos decir los actores
tradicionales, digamos, del mercado de las telecomunicaciones y actores y actrices emergentes, como pueden ser las redes comunitarias, que entre todas esas articulaciones se pueda estar brindando una respuesta a la necesidad de conectividad de los barrios. Y digo, y lo último, en relación a la cuestión de la tecnología, estos proyectos permiten el desarrollo, digamos, o priorizan, si se quiere, el desarrollo de redes cableadas a través de la utilización de redes, digamos, de fibra óptica, que es hoy digamos, la solución tecnológica de mejor calidad que existe, pero no en todos los barrios se puede desarrollar un proyecto centrado en fibra óptica, porque depende también del tipo de construcción del barrio. Las villas que son hacia arriba, construidas en pisos, tienen mayores dificultades para poder armar una infraestructura centrada en la fibra óptica, y entonces tratamos de que pueda haber redes mixtas o redes inalámbricas o mixtas que combinen la fibra óptica con el radioenlace. Entonces, para cada geografía, para cada topografía, hay una solución tecnológica y lo que se busca es que obviamente las velocidades, en el caso de la fibra óptica, sea superior a los 100 megas por segundo para subida y bajada, y en el caso de las redes inalámbricas y mixtas de 10 megabytes. Así que bueno, digamos, estos son algunos de los elementos, pero digo, cuando llevamos adelante un proyecto, se desarrolla lo que se llama última milla, es decir, la infraestructura en el barrio, pero también la interconexión con la red troncal, con la red mayorista, a la cual va a haber que comprarle el mega, subdividirlo y después pagarlo desde cada una de las personas, digamos, abonadas en la comunidad. Bueno, de nuevo, gracias, Natalia. Nuevamente me caí, así que me perdí bastante, pero por lo menos sé que está grabándose, así que lo voy a poder escuchar. Pero sí pude notar que se hablaron de bastantes aspectos técnicos, que me pareció muy interesante hacer la bajada técnica a cómo esto finalmente hay que implementarlo. Entonces, quería también, como ya pasando como a Patricia y también a nuestras otras invitadas, a Jocelyn, Paula y Natalie, que han estado trabajando en este proyecto Reconectada, y a propósito también de lo que hablaba Natalia, de cómo se va haciendo esta bajada. Bueno, ustedes han hecho los talleres, pero me gustaría que quizás alguna pudiera profundizar en este rol de formación de mediadoras. No sé cómo lo ven, cómo lo presentarían, Sí. ¿qué dirían sobre ese rol? Sí. Antes de eso, Paula, quería preguntarle a la Natalia, sí, para que conversemos un poco. Sí, justamente de esta idea con que estamos planteando. Bueno, sin duda, Natalia, lo que tú nos has contado tiene un grado de diferencia con lo que nos ha tocado ver en Chile, particularmente también como las decisiones desde la política pública para hacer frente a la pandemia. Hace un buen rato que justamente muy parecido acá, particularmente el año pasado, cuando ya la brecha digital, como tú decías muy bien, explota en la cara, más en un país que se enorgullecía, como decir que aquí estamos todas y todos conectados, que no había brecha digital en Chile, y esto durante todos estos meses ha sido lo contrario, ¿no? Mencionabas un poco ese trabajo de articulación desde los movimientos y desde la organización popular, ¿no? Entonces, quizá ahí también, como pedir tu recomendación, tu consejo, porque estamos hoy día en Chile en un momento bien interesante que nos ha dado esta discusión que vamos a ir hacia el proceso constituyente. Y hay mucha expectativa en ese proceso constituyente justamente de decir, bueno, si no tenemos garantizado el derecho a la conectividad, ¿no? A la idea de que finalmente podemos pensar en otro modelo de infraestructura tecnológica, ¿cómo podemos abrir esas conversaciones durante estos diálogos constituyentes que vamos a tener hacia la nueva constitución? ¿Cómo ves tú ahí un poco recomendaciones de cómo lo articularon ustedes, ¿no? Tú lo mencionabas bien, no estaba esto en el programa del gobierno, pero finalmente se abre ese espacio, se escucha y efectivamente estas distintas miradas que tú nos has dicho de entender lo que significa conectividad popular logra realizarse, digamos, y logra encontrar una cabida. Sí, miren, a mí me parece que el cómo, la solución tecnológica es algo que se va a encontrar con el tiempo. Me parece que el punto de partida o lo importante
es ubicar el tema de la conectividad desde la perspectiva de los derechos. Así es. O sea, ese es el punto de partida. Y eso es algo que es una discusión que se movió la computadora. Es una discusión que me parece que en el marco del proceso constituyente puede tener cabida, porque es también darle el rango constitucional a la conectividad, a la comunicación. Digo, creo que ahí se abre un escenario bastante importante. Y en todo caso, con eso en la mano, bueno, ahí sí empezamos a discutir tecnología, digamos, pero si hay una cosa que a mí me quedó claro en este breve y difícil periodo, que a veces me voy como frustrada y a veces me voy contenta y voy y vuelvo, es que la cuestión, digamos, que no es una discusión de ingenieros o de ingenieras exclusivamente. O sea, eso es una trampa, porque si es una discusión, digamos, del orden de la ingeniería, entonces empezamos a hablar de tecnologías, de aparatos, y todo el mundo se queda, bueno, esto no es algo, no es una discusión democrática en el sentido de que es difícil seguirla. Ahora, si lo ubicamos en el tema de los derechos, todo el mundo tiene claro cómo afecta la pandemia, cómo nos afecta no tener internet y cómo eso lo evidencia la pandemia, digamos. Y esas son cosas, digamos, muy, muy claras, digo, ¿por qué quienes tienen acceso a internet pueden mirar películas a través de las OTT, de las plataformas, digamos, de televisión en streaming? ¿Y por qué las personas que son las más vulnerables, que viven en los barrios más empobrecidos de nuestros países, no tienen ese derecho? ¿Por qué los pibes de las clases medias y altas tienen derecho a divertirse con juegos en red y los pibes pobres no? ¿Qué son? ¿Menos niños? ¿O porque son pobres tienen que contentarse con el bolsón de comida y solo comer, digamos, y no tendrían derecho a entretenerse, a seguir estudiando, a encontrarse con amigos? Por eso digo, me parece que ubicarlo en la perspectiva de derechos es central, y creo que hoy en mi país ya nadie lo discute, hoy ya no lo podés discutir, porque antes decías, vamos a llevar internet a los barrios populares, y había sectores de derecha que te decían, ah, bueno, pero en este barrio no hay agua y vos querés ir con internet, primero ponele agua. No, primero ponele agua, no. Ponele agua y ponele internet. No, primero ponele agua y internet llega a lo último porque no sería necesario. Bueno, hoy se está demostrando que es necesario, y creo que en el marco de la discusión que ustedes están teniendo, creo que justamente es el momento para dar este debate. Y Natalia, muy cortito, también tú mencionabas que incluso volvieron al modelo de los cibercafés, del cibercentro comunitario, que había sido algo que se había hecho al comienzo de los 2000 y que después obviamente se cancela. Y ahí esos espacios jugaban un rol muy fundamental, y lo que nosotros también apostamos con este proyecto es volver a remirar qué significa hoy día enseñar, alfabetizar digitalmente, generar competencia. Han cambiado algunas cosas, pero como muy bien han señalado la Paula y Natalie, en el diagnóstico que hemos hecho solamente en la población, ¿cierto? Claro, sale mucha esa idea de que finalmente está el reconocimiento de que no sabemos cómo funciona. Entonces, ¿cómo han ido articulando también en paralelo lo de la infraestructura con también el acompañamiento necesario en quizás volver a retomar lo que significaba alfabetizar, capacitar, generar competencia? Sí, cuando nosotros, digo, porque de hecho la subdirección de proyectos especiales la pensamos, digamos, de entrada, con misiones, con funciones y con áreas, y cuando hicimos el diseño de cómo pensábamos que tenía que funcionar, entendimos que por un lado estaba toda la zona, diría, de formulación y ejecución de proyectos, pero que tenía que estar acompañada por otra área que trabajara todo el tema de la capacitación. De una manera articulada. Entonces armamos un área de articulación, de capacitación y articulación territorial, justamente con la idea de trabajar en la alfabetización digital, en el consumo crítico de las tecnologías, en poder utilizarlo también, digamos, para que el programa de conectividad tuviera ese plus de poner en discusión las formas en las cuales nos relacionamos con las tecnologías. Y de hecho, a medida que fuimos trabajando y pasando las distintas instancias de aprobación del proyecto, la apertura a la convocatoria, etcétera,
y con todas las limitaciones que nos trajo la pandemia, que impedía los encuentros, digamos, presenciales, sí fuimos avanzando en unos primeros cursos de capacitación que hicimos a través de plataformas virtuales como esta, donde pusimos en cuestión también el tema del consumo, de las maneras en las cuales consumimos las tecnologías y en poder hacer una apropiación crítica a estas tecnologías. Esperamos ahora que con la vacuna, con el inicio del procedimiento de vacunación y pensando qué es lo que va a pasar el próximo año, poder hacer estos mismos talleres. De hecho, estamos planificando una nueva cartilla de contenidos para trabajar en torno al programa, pero también nuevos talleres de tecnología, también para democratizar la discusión sobre este tema. Y bueno, obviamente lo que esperamos es poder hacerlo presencial en los barrios del país. Justo hoy estuve hablando con el director de Fomento, que es Pablo Urquiza, del cual depende la subdirección, y justo hoy hablábamos esto, bueno, el año que viene tiene que ser en el territorio, o sea, tenemos que estar recorriendo todos los barrios, iniciando los proyectos, viendo cómo se desarrolla, trabajando en el consumo de la tecnología, así que esperamos que acomodando las cosas podamos hacerlo presencial, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de plataformas, digamos, permiten encontrarse, pero bueno, la calidez que tiene la presencialidad es otra, ¿no? Totalmente, absolutamente. El mismo desafío para nosotras en este pequeño proyecto que es Reconectada, que ha tenido que ir adaptándose, ¿no? al total apertura, a los confinamientos, así que súper entendible. Muchas gracias, Natalia. No sé, Paula o alguna de las chicas de la agrupación, si quieren aprovechar a Natalia para... Yo quería, bueno, también nuevamente, Paula. Creo que lo que están haciendo con Natalia, o sea, lo que está haciendo en Argentina, y que se haya vuelto una política, y el enfoque me parece que es una dirección muy, que anima, ¿cierto? Como que dan ganas. Pero a mí me queda como dando vuelta en la cabeza, sobre todo a Paula, Jocelyn y a Natalie, preguntarles como el rol de mediadoras que están trabajando, cómo lo ven. A propósito también de lo que Natalia contaba, de cómo ven este posicionamiento de mediadoras en la comunidad. No sé si alguien pudiera dar algunas palabras sobre eso, o ya para ir cerrando el conversatorio. Me meto por aquí. Estuve mirando en internet información sobre Natalia, así como que la estuve investigando y encontré que es un trabajo pero fantástico en realidad, porque me produjo como una sensación de vértigo, así como yo dije, nosotros nos estamos metiendo en esta área ahora y estamos dando como el puntapié inicial a este partido y se nos viene una pega gigante y buena, digamos, y necesaria de hacer. Entonces ahora justo que también hablaba Patricia con respecto al tema de la Constitución, yo creo que a nosotros no se nos había hecho como el clic pensando en que en realidad esto de la comunicación popular es necesaria. Los barrios tienen que hacerse partícipe a través de toda esta área, a través de la tecnología, para lograr obtener la información de lo que se está realizando con la Constitución, porque ahora no nos podemos juntar, por ejemplo, a debatir y a decir cuáles son nuestros puntos de vista con respecto a las distintas situaciones. Entonces, nos queda una tarea súper grande, nosotros nos tenemos que capacitar mucho para ver de qué modo nosotros planteamos esta nueva incorporación en esta tecnología a nuestro barrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el objetivo inicial para poder dar este puntapié que las cosas nos resulten bien para poder a largo plazo, porque este es un trabajo a largo plazo, no sé, hacer esta pega. Las pobladoras, el Centro Cultural, la Junta de Vecinos necesitan unirse. Parece que como que me caigo a veces. Necesitamos unirnos para lograr el objetivo de esta gran comunicación popular, que no existe, que no se ha tratado, que no se trabaja. Entonces, estamos en pañales, somos así como se está viendo como una pequeña lucecita que va a dar pie a un tremendo trabajo que, bueno, con datos protegidos y todo, que lo vamos a poder conseguir, espero. Sí, bueno, y ahí Paula, que no te respondí yo en realidad la pregunta, porque le hice la pregunta a Natalia, pero tiene mucho que ver con, bueno, con aprovechar este espacio
decir que ahora justamente entre el equipo de las pobladoras y nosotros vamos a empezar a generar estos talleres, en realidad les llamamos módulos de capacitación que vamos a estar desarrollando hasta marzo, que es la otra parte en paralelo que va del proyecto, y que tiene que ver un poco, como también señalaba la Natalia, con el desafío de cómo vamos generando un modelo de formación en 5 áreas que detectamos gracias a este diagnóstico. Vamos a hacer un primer taller de formación en temas justamente de ser mediadoras. ¿Qué significa eso? Que nos dimos cuenta que no necesariamente nosotras desde el proyecto podíamos llegar a todas las mujeres de la población, pero sí era muy importante formular esta figura de vecinas que ayudaran a sus otras vecinas, ¿ya? O sea, lo peor que nos puede pasar en un proyecto es que nosotros venimos como con el modelo de decir, ok, vamos a capacitarlos a todas, pero lo que vamos a desarrollar al revés es un modelo en donde empoderamos a ciertas vecinas de la comunidad, para que ellas también, por ejemplo, Natalie va a ser parte de nuestra tallerista, y eso es súper importante. O sea, cuando tú vienes como una organización de fuera muchas veces del territorio, trabajar justamente el codiseño significa también entender que uno en un momento dado no va a poder estar ahí, y que son quienes están en el territorio las que necesitan empoderarse. Entonces a eso nos referimos como el rol de empezar a ser mediadoras, ¿no? De alguna manera de ser capacitadoras, facilitadoras de tus vecinas y tus vecinos en estos temas. Entonces vamos a estar abordando módulos y talleres que tienen que ver con el uso seguro de redes sociales, que sin duda hoy día salió como un gran tema, desde por lo que hablábamos de situaciones de violencia que ocurren, o por el tema de las estafas. Las plataformas mismas en estos días están cambiando reglas del juego. Por ejemplo, acá en Chile hay toda una discusión hoy día sobre lo que está pasando con WhatsApp, ¿no? WhatsApp va a cambiar las reglas de juego, sigue usando WhatsApp o no. ¿Qué pasa con los robos de identidad que ocurren a veces en cuentas de nuestras redes sociales? ¿Cómo protegernos más? Bueno, esa es todo un área de formación. Después vamos a tener una secundaria que tiene que ver justamente con también otra situación que está súper relacionada con el rol que las mujeres han ido adquiriendo en la pandemia, por lo que decíamos de haber quedado sin trabajo y han tenido que asumir de repente pequeños emprendimientos, microemprendimientos. Entonces, ¿cómo apoyar también el uso de esa tecnología? Vamos a tener otro módulo que tiene que ver también con volver a mirar alfabetización digital, es decir, cuestiones básicas de Internet, como busco información confiable, cómo me creo una casilla, cómo le saco partido a todas las plataformas que hay hoy día con información. Muchas mujeres, muchas personas no alcanzan muchas veces a entrar a todo lo que tiene Internet, se quedan muchas veces solo en el Facebook, o se quedan muchas veces solo en el uso del WhatsApp, y no necesariamente conocen todos los servicios, ¿no? Como decía Natalia, en cambio sus hijos y sus hijas y sus hijas muchas veces son quienes les muestran esta como diversidad de cosas que hay. Y hay una última área de formación muy bonita que vamos a también ofrecer, que va a ser unos talleres de podcast, porque nos interesa también apoyar en ese sentido con un taller con un ejercicio comunicacional que antes eran las radios comunitarias y que hoy día sin duda el podcast, que finalmente poder llevar un mensaje, crear un medio a través de un archivo de audio, nos permita también apoyar ahí el trabajo que hacen las pobladoras con sus distintas actividades en todo lo que ellas van haciendo. Así que muy atentas, porque en realidad la invitación también de esta última parte del conversatorio es a que todas las vecinas y los vecinos de la población estén atentas, porque vamos a estar haciendo un trabajo, sí, ahí de volante en la calle, de avisarles cuando se van a poder inscribir en estos talleres, en estos módulos de formación. Y ese es el trabajo que tenemos ahora entre lo que nos queda de enero, febrero y hasta marzo. Súper, súper. De hecho, bueno, en el chat lo que más hay es felicitaciones a las pobladoras, a lo que se hace en Recoleta, también a Natalia y, bueno, Gatos Protegidos. Yo me quiero agradecer por la invitación de ser moderadora, porque aprendí muchísimo, y por lo menos yo me quedo con este concepto, como la idea de conectividad y de comunicación desde el punto de vista del derecho. Sí, creo que ese es un enfoque que al menos con el que yo me quedo. Cerramos por hoy, cerramos este lanzamiento del programa Construyendo Internet Comunitaria y con lentes de género, así que me imagino que habrá en otra instancia, y nada, pues felicitaciones a todas las involucradas. Un saludo.
Muchas gracias a ti, Paula, por habernos, has sido nuestra moderadora. Natalia, también agradecerte un montón, haberte dado el tiempo en este último día. Sabemos que luego te vas de unos días de descanso, así que muchas gracias por habernos acompañado. Y Paula, Natalie, bueno, hay muchas más conectadas. Ustedes son las dos más visibles, pero tenemos buena parte de las integrantes de la agrupación aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias también por haber estado acá. Jessica, también un gusto tenerte aquí. Y nada, pues bueno, tenemos harto trabajo de ahora en adelante. Desde ya las invitamos de nuevo a seguirnos en todas las redes sociales. Aprovechen, chiquillas, de recordarnos las redes sociales de las pobladoras que están en Facebook y están en Instagram, ¿no? Como las pobladoras de Recoleta. Las pobladoras de Recoleta. Exacto. Nosotros como proyecto estamos en reconectadas.recoleta en Instagram y Reconectadas Recoleta también en la página de Facebook a través de las redes de datos protegidos. Y de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado y nada, como dijo Natalie, estamos ahí en pleno verano con mucha energía, sabiendo que a pesar de que todo está muy difícil, queremos seguir adelante trabajando, así que muchas gracias a todas. Quiero aprovechar de pasar el datito que vamos a subir próximamente el flyer, vamos a realizar un taller, dijo la patúa, lo va a realizar nuestra matrona de la organización, para mujeres a través de esta misma plataforma Zoom que se va a llamar El Placer y la Autogestión. Como ver, sentir y experimentar el placer en la mujer, así que vamos a hacerlo probablemente el miércoles, vamos a subir próximamente el afiche para que lo puedan ver en nuestras redes sociales. Gracias, Paula, tremendo taller, precioso taller además. Bueno, chicas, todas muchas gracias. Chao, gracias por el Chao. espacio. A Un abrazo a todas. Chao, gracias.